El servicio de limpieza del área de salud de Fuerteventura podría iniciar huelga la próxima semana a partir del día 27. Intersindical Canaria ya ha lanzado el preaviso y denuncia que ha agotado todas las vías, todas las posibilidades de comunicación con la empresa adjudicataria del servicio, Canarias Lux Canarias. Vamos a hablar de este tema con Juan Manuel Gutiérrez Mamolio. Él es el coordinador nacional de Intersindical Canaria. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es la situación, Juan Manuel? ¿Estamos en ciernes de esa huelga? Sí, bueno, nosotros ahora mismo nos encontramos en la fase en la que nos encontramos, es un preaviso que hay, después, como bien apuntabas, después de haber agotado todas las posibilidades de negociación y todas las posibilidades de tener un entendimiento. Pero bueno, si bien es cierto que está el preaviso presentado y que tiene una fecha concreta de comienzo de la huelga para el próximo día 27. A las 0 horas, nosotros todavía mantenemos la esperanza de tratar, o no de tratar, sino mantenemos la esperanza de que se llegue a un acuerdo factible para las partes, puesto que el conflicto en sí tiene dos apartados principales. Uno viene que lo que nosotros consideramos que es como cuestiones domésticas, que son cuestiones prácticamente internas del colectivo. Que bueno, que eso... Ahora vamos a tratar en profundidad para ver cuál es la situación y qué es lo que les ha llevado al punto en el que estamos tratando. Mamolio, cuéntenos cuáles son las primeras reivindicaciones, porque con Lux Canarias no es la primera vez que se sientan y tratan de negociar con ellos. Esto viene de atrás. ¿Cuál es la situación de los empleados? Por eso trato de explicarte brevemente, porque el conflicto no es que sea un conflicto viejo, sino que son reivindicaciones viejas. Y vienen dados principalmente, o sea, por eso nosotros queremos separar dos cuestiones. Una, que son las cuestiones internas. Domésticas, que ustedes llaman, más cotidianas. Ahora las explicamos, como son el tema de los turnos, de horarios, de no contar a lo mejor con el comité de empresa para ciertas cuestiones. En definitiva, es una serie de cuestiones domésticas que en definitiva se arreglan pues con una especie de jalón de orejas, o se arreglan, creo que tienen fácil solución si se tiene un poco de voluntad. Y luego el siguiente apartado de las reivindicaciones, pues sí, ya que es un conflicto viejo que viene dado por la contrata en sí, que se ha quedado, bajo nuestro punto de vista, se ha quedado prácticamente obsoleta. Hay que saber que los contratos públicos, las concesiones públicas, la ley establece que son 4 años, y esta empresa lleva aproximadamente 10 años en el área de salud con la misma contrata. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Pues en estos 10 años pues conocemos la realidad en el tema sanitario, lo que ha pasado aquí en Fuerteventura. O sea, ha habido un aumento donde la población prácticamente en los últimos 15 años se ha triplicado, y sigue habiendo mismo personal. El hospital en su infraestructura, que todo el mundo lo conoce, puesto que lleva 20 años sometido a obras permanentes durante 20 años, pues cuando se le dio la contrata a esta empresa, pues prácticamente era la mitad de la superficie. Y no digamos después en los centros de salud, pues el condicionante que ha tenido los centros de salud con el aumento de población, tanto en Corralejo, en el centro de Corralejo, como en Gran Tarajal, como en Morrojable, también sometidos, esos importantes centros de salud, sometidos a constantes obras. En superficie se ha duplicado la estructura que había inicialmente, y entonces, pues, evidentemente, pues se ha quedado, siempre, bajo nuestro punto de vista, se ha quedado totalmente desfasado ese tipo de contrato. Y si analizamos un poco el por qué se ha quedado, pues bien, en principio nos remontamos a la época de la situación de crisis, cuando llegó la anterior crisis, donde los servicios estos anteriormente, al igual que ahora, se vuelven a adjudicar de forma directa por área de salud. O sea, el área de salud Fuerteventura es quien gestiona la contrata. Pero en la época de crisis, cuando se le entregó a esta empresa, pues el Servicio Canario de Salud centralizó todas las limpiezas, los concursos públicos, centralizó toda Canarias, todos los hospitales, con la finalidad de rebajar las contratas, para
hacernos una idea, si las contratas de todos los hospitales públicos de Canarias costaban pues unos 35 millones, pues creo que le bajaron de golpe y plomazo al centralizarlos en Gran Canaria, estos concursos públicos, pues le bajaron 6 millones del taparazón. Y entonces de esos lodos, como se suele venir, pues vienen estos polvos, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación es en la que nos encontramos actualmente. Y cuando se dan estas contratas que se licitan supuestamente cada 4 años, ¿cuánto le queda de la adjudicación actual? Actualmente, porque puesto que esa es son dos reivindicaciones, o sea, una es que no se cuenta con nosotros prácticamente para nada, y la otra es que nos acabamos de enterar, pues ahora a raíz del conflicto, nos acabamos de enterar que la situación de la contrata había vencido en el mes de mayo, y que actualmente la empresa se encuentra en una prórroga forzosa debido a la situación del COVID y a lo que todos sabemos de lo que ha pasado prácticamente en el mundo y concretamente aquí en Fuerteventura también, ¿no? Entonces ahora mismo la contrata se encuentra en una prórroga forzosa, creo que en principio hasta que acabe esto o bien hasta diciembre. Entonces, claro, ¿por qué aprovechamos ahora este momento, la coyuntura? Al enterarnos de que la contrata pues ya estaba vencida y prácticamente prorrogada, evidentemente si nosotros dejamos que salga a concurso público sin que se contemple las reivindicaciones del colectivo, que por otra parte son reivindicaciones por un lado firmadas, contempladas en convenio colectivo, puesto que la gente, el personal de limpieza está sometido a una equiparación con el personal sanitario, concretamente con el grupo E, pues nos encontraríamos en que si sale a concurso sin las reivindicaciones del colectivo, pues prácticamente tendríamos que aguantar esta situación otros 4 años más. Entendemos cuál es. Sí. Por una parte, bueno, cómo se han hecho las cosas. Entiendo además que, bueno, ha habido, bueno, pues un interés de rebajar lógicamente los precios con un ahorro considerable para las arcas públicas. Pero claro, si en esta rebaja también merma la calidad del servicio, ¿verdad? Que ya venía siendo deficiente por todo lo que usted ha explicado, de que se ha triplicado la población, también las infraestructuras pues ocupan mayor superficie y lógicamente hay que destinar más recursos a la limpieza. No se ha hecho. ¿Hay una falta de fiscalización por parte de las administraciones públicas? Sí, yo ahí quería dejar dos cosas. O sea, hay también dos apartados, como el otro que hice, porque hay un antes, donde los anteriores gestores del Servicio Canario de Salud llevaban muchos años, que eran los mismos. Recordemos que ahí estaba gobernando coalición en los últimos años prácticamente sola y que otras veces estaban pactado tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Después tuvo coalición sola y que ahora actualmente los actuales gestores del Servicio Canario de Salud pues son relativamente nuevos. Nosotros habíamos tenido la esperanza, que también hay que decirlo, o sea, nosotros siempre de lo que es la directora de gestión, pues siempre hemos tenido pues un trato, siempre nos había atendido, pero claro, cuando hablamos de modificación siempre le planteamos, decimos, oye, que nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada nuevo, ni estamos pidiendo absolutamente nada tal. Lo que pasa, el problema es que al haber un incremento de población, pues evidentemente si había un presupuesto para 70 limpiadoras, unas arriba, otras abajo, y unas 70 y pico limpiadoras, pues evidentemente en el próximo presupuesto hay que contar con un presupuesto de en torno a unas superiores a las 100, a unas 105. Entonces, claro, cuesta dinero y yo sé que estos gestores actuales pues van a tener que hacer una especie de inversión importante para adelantar, pero claro, la situación del COVID, el agravante de la situación Estamos del COVID. mezclando muchas cosas. Vamos a tratar de ir una por una. El Servicio Canario de Salud tendría que fiscalizar realmente estas contratas que adjudica, sea de un gobierno o de otro, pero si las cosas no se están haciendo bien y sobre todo en estos tiempos del COVID en los que se tiene que extremar la higiene, la limpieza, la verdad es que asusta un poco que se vaya a la huelga precisamente el servicio de limpieza, que es el que tiene que actuar en primera línea, ¿no? Sí, correcto. O sea, a la gente del colectivo de limpieza, ten en cuenta que han estado
han estado y están prácticamente en primera línea. O sea, a ellos prácticamente también pues se les ha suprimido también sus días de libranza o sus días adicionales. Vamos a esas cuestiones, Mamolio, esas cuestiones que ustedes denominan domésticas, ¿no? Esa parte de gestión interna que tiene que ver con los turnos y que tiene que ver, en definitiva, con la calidad de vida de los propios trabajadores, ¿no? Cuéntenos ahí cuáles son las principales demandas. Sí, bueno, las principales demandas, como bien venimos planteando, ten en cuenta que este colectivo, a pesar de que tienen una equiparación desde el año 2000, pues prácticamente hay una parte económica donde no se le ha reconocido una serie de pluses, tanto por peligrosidad como por otra serie de cuestiones. El principal caballo de batalla que mantiene este colectivo son los días de libranza, las jornadas, donde prácticamente se da la circunstancia que en hospitales como la Candelaria, en Tenerife, que es de los principales hospitales de Canarias, o que esta propia empresa tiene en el Hospital de Lanzarote, el promedio de horas semanales que trabaja este colectivo son 36 horas semanales, y en este caso se trabajan 42 horas semanales, o sea, por arriba de los límites legales, y prácticamente libran un solo día a la semana en vez de los dos. O sea, hay que pensar que en Fuerteventura, si el 80% de la actividad de la isla de Fuerteventura es el sector servicio y el sector de hostelería, hasta el personal de hostelería libra hoy día, que estamos en el pleno siglo XXI, libran los 2 días. Esta empresa ha seguido enconada, esta empresa y el servicio pues ha sido enconada en mantener esos horarios que por otra parte son abusivos y rayan la legalidad. Nos hemos tenido que ver obligados a denunciarlo también en la propia Inspección de Trabajo, pero claro, se ha retrasado un poco el asunto con la situación del COVID. O sea, nos están diciendo que en la misma empresa los trabajadores y trabajadoras de limpieza en los hospitales, por ejemplo, de Lanzarote, trabajan un promedio de 6 horas menos que los trabajadores y trabajadoras de aquí, por semana, perdón, sin cobrar, sin que se vea retribuido además ese sobreesfuerzo. Efectivamente, con el agravante de que la empresa pues ha burlado también la especie de controles, como estamos diciendo, ha burlado al propio Servicio Canario de Salud, para que la gente se haga una idea. Es igual que el servicio público de limpieza de un ayuntamiento, donde el servicio cuesta, por ejemplo, 50 limpiadoras, y es como si la empresa adjudicataria contratara 40. ¿Cómo lo ha hecho esta empresa? ¿O cómo ha burlado estos controles la empresa? Pues la gente que se ha ido jubilando, los servicios, la gente que pues se ha ido marchando a la empresa por distintos motivos, bien sea por jubilación, bien sea por otro tipo de causas, por lo que sea, pues las nuevas contrataciones, o gente que se ha ido a otros trabajos, o ha ascendido, hay gente que está en las listas, en las propias listas del Servicio Canario de Salud y han pasado a otra categoría, o lo que sea, pues las contrataciones nuevas que las realiza con jornadas inferiores. Por lo tanto, en la actualidad se da la paradoja de que hay personal que está sustituyendo a uno haciendo 42 horas, y viene otro personal a sustituir pues una simple baja, y es contratado a 30 o 35 horas haciendo el mismo trabajo que las otras compañeras que están a 40 horas o 42 horas. Usted decía que esto lo han denunciado a Inspección de Trabajo. Sí, todo eso pues se ha venido planteando en diversas reuniones a la empresa. La empresa, al encontrarse, como ya digo, en una especie actualmente en una especie de prórroga forzosa, y anteriormente en que un año antes se le iba a vencer la contrata, pues nunca ha querido pues entrar a saco en el asunto. Y prácticamente lo que alega la empresa es que con la actual contrata pues no puede, lo que nos alega nosotros la empresa, que con la tal contrata pues no puede establecer esos horarios y esas reivindicaciones del colectivo. Pero eso en Fuerteventura no pueden, el resto sí lo hace. El resto, como ya decimos, ya lo tiene ya establecido, tanto en convenio colectivo como en la práctica, por diferentes sentencias y por diferentes motivos, y lo tienen ya implantado pues como norma habitual.
Cuestiones que preocupan, Mamolio, en el tema de la limpieza, lógicamente, como hablábamos en estos tiempos de COVID, en los que se tiene que extremar, también se tiene que extremar la protección, ¿no?, por parte del personal sanitario, y entiendo que los servicios de limpieza entran dentro de ese ámbito, ¿no? Denunciaban ustedes también que han tenido carencias en cuestión de protección, que la empresa, digamos, pues no se ha preocupado lo suficiente en dotar de material necesario para desempeñar su labor a estos hombres y mujeres que trabajan en los servicios de limpieza. Sí, no, nosotros en ese aspecto no es que se nos haya dejado, yo creo que se nos ha dejado a los pies de los caballos, como se suele decir. O sea, nosotros, la empresa ha pasado olímpicamente del colectivo, prácticamente al colectivo se les ha dado 2 charlas de 15 minutos cada una por los servicios de prevención del hospital, y se ha repartido, como en la actualidad, los EPI, pues a cuentagotas. Primero que nada, se sufrió cuando comenzó la situación del COVID, que se agravó totalmente la situación, puesto que la gente pues no sabía, la gente nadaba entre lo público y lo privado. La gente del servicio canario pues prácticamente arrinconaba en cierta manera al servicio de limpieza al pertenecer a una empresa privada, y entonces se dio prácticamente una situación pues bastante, bajo nuestro punto de vista, bastante grave, donde no se nos había atendido, donde por parte de los supervisores de determinados servicios pretendían que el servicio de limpieza se metiera a hacer limpiezas a fondo en esas habitaciones, o cuando llegaba alguien a urgencias por la puerta del hospital, o en la propia UCI. Entonces, claro, pues hubo prácticamente una especie de plante, tuvimos que plantarnos, tuvimos que estar prácticamente peleando, pues prácticamente mucho con el propio personal del Servicio Canario de Salud, puesto que no habían ni EPI, y hoy en día hasta las propias mascarillas quirúrgicas que se nos distribuye por parte del hospital, prácticamente se nos distribuye a cuentagotas. Y claro, pues se dio una situación entre escaso personal, otra entre que no había pues los EPIs necesarios, se nos negaba pues los protocolos que nos dijeron inicialmente que había que utilizar, pues hasta el propio Servicio Canario de Salud pues tuvo que cambiar los protocolos de actuación. Tanto es así que hoy día la gente, cuando entra a hacer una desinfección de una habitación donde ha estado un posible COVID, o donde ha estado alguien que hayan operado, que hay que hacer limpiezas a fondo de techos, de paredes, etcétera, pues sea la circunstancia de que en muchas ocasiones tienen que entrar prácticamente con mascarillas quirúrgicas, con una al día. O sea, hay una contradicción tremenda en que si se nos reparte solo una mascarilla, pues después ver la televisión o ves otros protocolos de intervención en otros sitios y dicen que la mascarilla quirúrgica solo vale para 4 horas. O sea, en definitiva, nos han puesto a los pies de los caballos, hemos corrido un riesgo enorme en esta situación pues nueva, y claro, los protocolos prácticamente de limpieza han cambiado de la noche a la mañana, a mayor, claro, hace falta el doble de personal, sea la circunstancia en una reunión que nos mantuvimos con la directora de gestión, donde nos dijo que había modificado el contrato para solventar lo de la situación de los COVID, y incrementó el personal en 5 contrataciones. Después se da la circunstancia que las contrataciones específicas para atender la situación de los COVID se hizo sin personal, sin experiencia, sin personal que no había trabajado nunca, y en la actualidad ese personal prácticamente fue dedicado a tareas habituales y limpiezas normales en el hospital, y el personal pues que llevaba tiempo, el más especializado y tal, ha sido quien se ha tenido que lidiar pues con la situación esta de los COVID, ¿no? Con el riesgo para su salud y evidentemente pues para todo el colectivo, porque prácticamente pues todos a la hora de comienzo y a la hora de finalizar pues se junta el personal. No se ha seguido adecuadamente los protocolos de actuación, los exigentes protocolos. Juan Manuel, hablaba que han corrido ustedes mucho riesgo. ¿Cuántas personas del colectivo han resultado infectadas de COVID-19? Creo que afectadas, que han dado positivos, no, han dado
unos 3, por lo menos 3 o 4, por lo menos lo han enviado en cuarentena. Que ese ha sido pues también otro de los riesgos, que por un lado las contrataciones que se han hecho para atender esos temas específicos de la situación de los COVID, y ya digo que han sido trasladados a hacer tareas habituales, pues después con el agravante de que por suerte pues prácticamente se han enviado a 3 o 4 compañeros a la casa, pero estábamos corriendo riesgo de que a todo el colectivo pues lo enviaran para la casa. O sea, hubiera sido una situación pues bastante grave, puesto que la empresa, y ya entramos también siempre en lo mismo, en la empresa nunca ha atendido las peticiones de que nosotros siempre hemos sido partidarios de que la lista de contratación eventual para sustituir al personal fijo pues sea una lista amplia, sea una lista exactamente igual que la que tiene el Servicio Canario de Salud, con gente más o menos preparada y que sepa como mínimo ubicar los servicios, que sepa las limpiezas de los quirófanos como son y que sepa pues prácticamente cómo son las limpiezas en determinadas zonas, que no son unas limpiezas de oficinas normales que tienen... Que son unas limpiezas, digamos, más especializadas, ¿no? Efectivamente, una limpieza es mucho más especializada, que también hay que decir que el contrato pues que también quedó obsoleto, entre otras cosas por eso mismo, porque cuando salió a concurso, cuando se centralizó el concurso, la contrata se sacaba a licitación por metros cuadrados y actualmente se quiere sacar por área de salud. Claro, ¿Qué no es lo significa mismo limpiar una zona que limpiar un quirófano, entendemos, ¿no? quiere decir esto? Que a lo mejor una zona de hospitalización, como es a lo mejor urgencia, pues necesita, no solo tienes que limpiar 1.000, 2.000 o 3.000 metros cuadrados que mide la superficie de urgencia, sino ten en cuenta que necesita, pues hay innumerables altas hospitalarias, hay que dejar las habitaciones preparadas para que entren los siguientes pacientes. En quirófanos prácticamente pues se trabaja de mañana y de tarde, hay peonaje y no es solo limpiar un quirófano, tienes que entrar, o sea, hace falta 2 personas en un turno y 2 personas en otro. En el servicio de urgencia, por ejemplo, hay 2 personas permanentemente continuas durante el turno de la mañana y después hay solo 2 personas para atender pues todas las altas hospitalarias y todo lo que se llaman atender todas las altas y todas las zonas de llamadas, de urgencia, etcétera. Solo hay 2 personas, estábamos reivindicando 3. Juan Manuel, ¿se puede decir que se garantiza la limpieza en el Hospital General de Fuerteventura y en los centros de salud? No, vamos a ver. Como ya digo, yo tengo esperanza, o todo el colectivo tiene la esperanza de que por un lado tiene que visualizarse este problema para saber realmente pues lo que vale. Y por otro lado, yo espero y tengo la confianza, como otro que dice, porque hay que decirlo también, o sea, siempre la directora de gestión pues ha atendido un poco las peticiones, nos ha recibido en varias ocasiones. Ustedes tienen la esperanza de que se llegue a una solución y se evite esa huelga a partir del día 27. Es la esperanza que ustedes tienen. Pero lo que yo le pregunto es si en este momento, Mamolio, con todo lo que están contando, realmente una persona que tenga que ir a hacer una intervención al Hospital General de Fuerteventura tiene unas garantías de que realmente las cosas están limpias, higienizadas y que está todo, digamos, en correcto estado. Hombre, nosotros al ser un servicio esencial, los servicios mínimos estarán cubiertos y nosotros esperamos que esa reunión con la mediación de la directora de gestión y para nombrar los servicios mínimos que estamos esperando todavía. ¿Cuándo tienen la reunión? ¿Cuándo tienen el encuentro previsto? No, todavía no nos han dado fecha ninguna, o sea, es que eso es lo que nos extraña y nos sorprende, que a las fechas en las que estamos, pues prácticamente ni la empresa todavía no se haya dignado a poner fecha concreta para negociar los servicios mínimos. Pero bueno, de todas maneras, por otras experiencias que tenemos, al ser un servicio esencial, nos van a nombrar en más de un 90% los servicios mínimos. Pero hay que tener en cuenta que aunque nos nombren servicios mínimos, nosotros vamos a trabajar normal, como el otro que dice, a reglamento. Evidentemente vamos a dejar ciertas zonas, como es la zona, las famosas peonadas, que por la tarde se van o sea, las operaciones que se hacen a través de peonadas y que las cobra prácticamente el personal sanitario, menos las limpiadoras. Nosotros hay que tener en cuenta que las limpiadoras trabajan prácticamente de ajuste cuando son las peonadas de quirófano, cuando entra una operación, entra otra, pues hay que entrar a limpiar y desinfectar los quirófanos, pues evidentemente a eso
nos vamos a todos los trabajos adicionales, pues si no nos vamos a negar, vamos a ralentizarlos muy y mucho. Y evidentemente, todo el esfuerzo que se ha venido haciendo durante esta situación, donde hace falta 3 personas, pues evidentemente vamos a dejarlo. Las unidades de hospitalización, pues también vamos a hacer prácticamente lo esencial. Y así un largo etcétera. En los centros de salud vamos a hacer idem de idem. Y así hay un largo de servicios donde se van a ver pues muy mermados por la falta de personal, porque no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo si nuestras demandas no son como mínimo tenidas en cuenta, puesto que el propio comité de empresa establece que con un acta de acuerdo podríamos entrar a valorar los plazos. O sea, no queremos llegar a la directora de gestión, ni siquiera a la propia empresa si se encuentra en prórroga forzosa, a decir, oye, mañana o nos dan esto o nos vamos todos a la huelga. No, queremos un acuerdo, y queremos un acuerdo como mínimo, un compromiso en plazos, como si bien hemos tenido en anteriores ocasiones de las anteriores contratas. El problema es que en los otros acuerdos anteriores se puso que toda esta serie de peticiones se arreglaban cuando culminara las obras del hospital. Pero claro, las obras del hospital todavía falta un poquito. De una manera que ya llevamos prácticamente 20 años en obra. Evidentemente no es una reivindicación nueva, pero es que llevamos 20 años en obra y la población, como tú bien sabes, y sabe toda la población, se ha triplicado en los últimos 20 años. No estamos hablando de una cuestión, de una mera reivindicación económica de un día para otro. ¿De cuántos hombres y mujeres hablamos, Juan Manuel? ¿Del colectivo te refieres? Sí. Nosotros ahora mismo, actualmente estamos hablando de un colectivo de entre 70 y 80 trabajadoras. Y según nuestros cálculos y los propios estudios que hemos hecho de situación, harían falta unas 110 limpiadoras para garantizar el servicio tanto en los centros de salud como en el hospital. Hay que recordar que estas peticiones no son solo del colectivo. Estas peticiones están plasmadas por escrito por los propios supervisores y directores de los propios centros de salud, que han venido reclamando constantemente a la gerencia del hospital personal, tanto de otros servicios como celadores o médicos, etcétera, y personal de limpieza. Y esas peticiones no son solo del colectivo de limpiadores, esas peticiones son de los propios directores de los centros de salud que han hecho que han hecho las peticiones tanto a la anterior directora de gestión como a los actuales gerentes del propio área de salud. O sea, no son peticiones nuevas ni peticiones específicas del colectivo, son peticiones de los propios directores del Servicio Canario de Salud, de los centros de salud, y están plasmadas, hechas en estudios, según necesidades y según el incremento de población y el incremento de superficie. Juan Manuel Gutiérrez, él es coordinador nacional de Intersindical Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de COPE Fuerteventura y bueno, pues darnos a conocer esta situación. Esperemos que para bien de todos lleguen ustedes a un acuerdo y no tengamos que hablar de una huelga en el servicio de limpieza del área de salud de Fuerteventura a partir del día 27. Gracias, un placer, como siempre. Un abrazo. Vale, gracias a ustedes. Y por último, sí, o sea, decir que nosotros realmente somos los grandes perjudicados en esta situación. Por supuesto que no nos gustaría llegar a esa huelga porque no se atiende las peticiones, pero ya digo, yo creo que las reivindicaciones que estamos planteando son reivindicaciones que tenían que haber estado solventadas a estas alturas en las que nos encontramos, y que no puede llegar a haber un rebrote de la situación de los COVID como la que tuvimos hace 3 meses, y encontrarnos en esta situación, porque entonces sí que va a ser un problema pues bastante grave, tanto porque como todo el mundo sabe, yo espero que nadie en el área de salud
los médicos no van a hacer el trabajo de las limpiadoras, ni las limpiadoras van a hacer el trabajo de los médicos, como es evidente. Entonces se puede crear en una situación pues de parálisis total de la actividad hospitalaria que pues no nos gustaría, ¿no? Sinceramente no nos gustaría llegar a esa situación, pero hay que recordar a toda la población y a los responsables del servicio que si un quirófano no se limpia y se desinfecta, no puede haber una siguiente operación, y operaciones todos los días con las peonadas, hay entre 8, 10, 12, 15 o 20 diariamente, o sea, las urgencias más las malas programadas, y que las unidades de hospitalización, desde que un enfermo se va, hay que desinfectar sus habitaciones y sus estancias para que puedan ingresar otros. Y que si eso no se hace a rajatabla cumpliendo los protocolos, pues nos podemos encontrar en una situación pues gravísima para la población. Y nosotros somos de aquí, hay una población que atender y no nos gustaría llegar a esa situación. Pero hay que recordar que estamos pues dispuestos a llegar porque la situación es gravísima. Nos quedamos con esta situación gravísima. Esperemos que puedan llegar a algún inicio, por lo menos, de acuerdo que permita, bueno, pues mejorar, ¿no? Nosotros vamos las a condiciones. poner toda la carne en el asador. Nos conformamos, como ya digo, con compromisos y con actas firmadas, pero sí queremos que, primero, que se visualice la situación del colectivo y de la situación general, y segundo, queremos compromisos para que no se vuelva a repetir esta situación. Está claro. Juan Manuel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludos, buen día. Vale, muy buenos días. Gracias por